Vivimos en una época en la que todo parece costar más en comparación con las generaciones anteriores, en particular los baby boomers, aquellos nacidos entre 1946 y 1964. Estas personas experimentaron una época en la que las casas, los coches e incluso la educación era más asequible. Sin embargo, es fundamental desmentir la creencia de que las generaciones más jóvenes son más flojas o gastan su dinero de manera irresponsable. La realidad es que los desafíos económicos a los que se enfrentan los jóvenes en la actualidad son significativamente diferentes a los de generaciones anteriores, por lo que si quieres saber más, quédate hasta el final del video. No olvides darnos tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Ahora sí, hablemos de economía. Comencemos hablando acerca del elevado costo de la vivienda. Un ejemplo destacado de la disparidad generacional se encuentra en el mercado inmobiliario. En 2022, cuando una persona de alrededor de 33 años deseaba comprar una casa en los Estados Unidos, se encontraba con un precio promedio de $433,000. Eso es una cifra considerable, especialmente cuando se considera que el ingreso promedio de una familia en ese momento era de aproximadamente $70,000 al año. Si calculamos que todo el ingreso anual se destinara a la compra de una vivienda, llevaría más de 6 años y 2 meses para lograrlo sin gastar ni un solo centavo en otros gastos. Ahora, contrastemos esta situación con el pasado, cuando los baby boomers tenían 33 años en 1988. En ese entonces, el precio promedio de una casa era de $110,000 y el ingreso promedio era de alrededor de $27,000 al año. En ese momento se necesitaban aproximadamente 4 años para ganar el dinero suficiente para comprar una casa. Algunos incluso tenían ingresos más altos y podían adquirir una vivienda en solo 1 o 2 años de su salario. La diferencia es evidente y reveladora. Para comprender mejor la dificultad de comprar una casa en la actualidad, es esencial comparar el precio de las viviendas con el ingreso familiar promedio, es decir, la cantidad de dinero que las familias ganan en un año. En el pasado, el ingreso familiar promedio solía estar por encima del índice de precios de las casas, lo que significa que los precios de las viviendas eran más manejables en relación con los ingresos familiares. Sin embargo, a partir del 2005, los precios de las casas comenzaron a aumentar significativamente. Aunque la burbuja inmobiliaria de 2008 generó una disminución temporal en los precios de las viviendas, en los últimos años, los precios de las casas han vuelto a subir a un ritmo mucho más rápido que el ingreso familiar promedio. Esta tendencia no es favorable para la generación más joven, que se enfrenta a la dificultad de acceder a la vivienda propia. En este sentido, la inflación y los precios de las viviendas juegan en contra, ya que es necesario tomar en cuenta que la relación entre inflación y los precios de las viviendas es un aspecto crucial a considerar. La inflación se refiere al aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios con el tiempo. Sin embargo, los precios de las casas han superado significativamente la inflación en las últimas décadas. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, si en 1990 comprabas una casa por $110,000, equivaldría a gastar alrededor de $377,000 en la actualidad, debido al aumento constante del costo de la vida. Los precios de las viviendas han subido mucho más rápido que los precios de las cosas en general, y esta disparidad representa un desafío significativo para las generaciones más jóvenes. Por otro lado, es necesario mencionar el cambio demográfico y laboral que también ha tenido un impacto en las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes en la actualidad. En la década de 1970 y 1980, la población era mucho más reducida, lo que significa menos personas buscando viviendas. Sin embargo, en las últimas 3 décadas, la población ha aumentado significativamente, lo que ha llevado a una mayor competencia en el mercado de viviendas. Además, en generaciones anteriores, como los baby boomers, el matrimonio o la vida en pareja se producía a edades más tempranas, lo que proporcionaba ingresos adicionales en los hogares. Esto facilitaba la adquisición de viviendas a una edad más temprana. Por el contrario, las generaciones más jóvenes tienden a retrasar el matrimonio y la formación de familias, lo que impacta en la disponibilidad de ingresos conjuntos. En muchos casos, existe un problema que afecta a millones de jóvenes de manera muy preocupante y que les hace tener una juventud relativamente complicada, ya que está endeudado mucho antes de comenzar siquiera a trabajar formalmente. Hablamos de la carga de la deuda estudiantil. Un factor adicional que dificulta la situación financiera de las generaciones más jóvenes es el costo de la educación superior.
Actualmente, la matrícula universitaria es extremadamente cara, con precios que oscilan entre $30,000 y $50,000 al año en instituciones públicas y privadas. Esto se complica aún más por el crecimiento exponencial de la deuda estudiantil en los Estados Unidos, que asciende a $1,7 billones. En comparación con décadas anteriores, los precios promedio de las matrículas se han duplicado desde 1991 hasta 2021, pasando de $10,000 a $30,000 al graduarse. Imagina tener más de $100,000 en deuda estudiantil, una realidad que enfrenta alrededor del 7% de las personas con préstamos estudiantiles. Esta deuda puede convertirse en una carga significativa que dificulta el ahorro y la inversión para el futuro. Ahora, hablemos de la búsqueda de soluciones. A pesar de los desafíos económicos que enfrentan las generaciones más jóvenes, existen estrategias que pueden ayudar a mejorar su situación financiera. A continuación, te presentaré algunas recomendaciones clave. Número 1. Control de gastos. Es fundamental llevar un registro de los gastos y asegurarte de que se puedan cubrir las necesidades sin exceder un presupuesto. Número 2. La regla del 30%. Se sugiere que el alquiler no debe superar el 30% de los ingresos totales para garantizar que quede suficiente dinero para otros gastos esenciales y de entretenimiento. Número 3. Inversión. Ahorrar e invertir, incluso en pequeñas cantidades, puede marcar una gran diferencia a largo plazo. La inversión en fondos diversificados como el S&P 500 ofrece la posibilidad de un crecimiento sostenible. Número 4. Cambio de trabajo. Explorar diferentes oportunidades laborales y considerar cambios de trabajo puede ser beneficioso para aumentar los ingresos y adquirir nuevas habilidades. Número 5. Educación y formación. Buscar oportunidades de educación y capacitación puede abrir puertas en el futuro, especialmente en industrias emergentes y en línea. Número 6. Conciencia de gastos. Es importante administrar el dinero de manera inteligente, evitando compras impulsivas y priorizando necesidades sobre deseos. Y número 7. Asesoramiento financiero. Buscar orientación y consejo de padres, mentores o consejeros financieros puede ser valioso para aprender a manejar el dinero de manera efectiva. A pesar de los desafíos económicos y las diferencias generacionales, las generaciones más jóvenes tienen la capacidad de mejorar su situación financiera mediante la implementación de estrategias de gestión de dinero inteligente y la búsqueda de oportunidades para aumentar sus ingresos. La inversión en el futuro a través del ahorro y la educación es esencial para superar los obstáculos económicos que se presentan en la actualidad. Con esto, podemos concluir que la disparidad económica entre las generaciones más jóvenes y las anteriores, como los baby boomers, es evidente en aspectos como el costo de la vivienda, la carga de la deuda estudiantil y la dificultad para encontrar empleo bien remunerado. Sin embargo, con una planificación financiera cuidadosa, el control de gastos y la inversión a largo plazo, las generaciones más jóvenes pueden allanar el camino hacia una situación financiera más sólida. La clave está en aprender a manejar el dinero de manera efectiva y buscar oportunidades de crecimiento tanto en el ámbito laboral como en el financiero. La historia económica de cada generación es única y cada uno enfrenta sus propios desafíos, pero con determinación y sabiduría financiera es posible construir un futuro económico más sólido. Espero que nuestro video te haya resultado de interés. Recuerda darnos like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video de Finanzas TV.